Continuamos con este Producto Bruto y como lo comentamos recién estamos con nuestro invitado Gonzalo Puey, que él es periodista y asistió al foro de cultura digital y nos habíamos quedado con esa cuestión pendiente de los músicos. Después vamos a hablar un poco más sobre los otros paneles. Dale. Pero quedó esa pregunta pendiente sobre cómo los músicos se la están arreglando hoy en día con este modelo de negocio y económico de la música. Bueno, se la están arreglando de un montón de formas diversas y, como dijo Beatriz, utilizando la creatividad y todas las herramientas que tienen hoy a su mano a través de este mundo digital que se ha abierto en realidad desde hace un tiempo, pero que fuertemente está más a disposición nuestra, digo nuestra porque claro, en realidad son las mismas cuestiones que cada uno puede hacer desde su casa. Digamos, en este sentido se ha como, yo no quiero usar la palabra democratizado, pero sí se ha igualado las condiciones de acceso a un montón de herramientas, si bien todavía hay una brecha por cerrar. Es cierto que los músicos hoy pueden generar financiamiento a través del crowdfunding, que fue una de las herramientas que dijo Beatriz, que es el financiamiento colectivo, y para eso hay plataformas, incluso uno mismo puede hacerlo. Claro, no solo los músicos, también, perdón que te corte, cine. Sí, hablo del artista en general. Sí. No sé, de subirle el disco a internet hasta ponerlo en streaming. Subirlo para que lo bajen o ponerlo en streaming, incluso hasta producir un disco vía Skype con un colega que está viviendo en España. Ha cambiado muchísimo la forma no solamente de la distribución de los productos culturales, sino también de lo que es la distribución. Distribución y producción se han visto afectadas por este nuevo modelo de internet. ¿Qué es lo que lo que no satisface, por ejemplo, Sadaic? Sadaic es lo que le paga hoy es el reconocimiento. O sea, vos más discos vendés, más te pasan en la radio, más te pagan. Y vos, si vos no haces eso, no te pagan mucho. Y es un problema, porque ¿qué pasa con aquel que crea y que por ahí no es exitoso en términos bastante artificiales del éxito, ¿no? Porque después uno entiende que hay campañas para que determinados artistas suene más que otro, porque bueno, las empresas así lo determinan. Pero lo cierto es que debería ser al revés, se debería pagar a la creatividad, porque para que haya un Charly García, bueno, hubieron 100 que no la pegaron, claro, pero también está bueno reconocerle esos 100, porque sin esos 100 no hubiera existido Charly García. Entonces ahí es donde falla Sadaic y donde paga el modelo de reconocimiento solamente al éxito, donde te reconocen cuántas veces te reproducen en YouTube o cuántas veces te pasan en una radio o en cuántos discos vendes. Y ahí hay que cambiar, porque en realidad lo que hay que premiar es la creatividad. De estas cosas se habló bastante en estos paneles, claro, pero claramente es uno de los desafíos que tienen los músicos. Me parece que lo revierten un poco. Hoy hay un contacto mucho más real con el público, con la audiencia, con el tipo que se acerca a internet, con el internauta, digamos, por parte de los músicos. Eso te genera un doble feedback, un feedback que te permite alimentarte y ver cómo está tu proyecto artístico, si realmente funciona y sirve, y después el otro, que es el que te permite generar el negocio, digamos, el comercio, porque también ha cambiado eso, ya no hace falta más que venga un gordo con un traje y te diga, loco, vos cantás re bien, te voy a contratar para mi empresa discográfica, vos le cedés los derechos el copyright para que el tipo después te ponga la canción en una novela porque te va a ser exitoso. Hoy no hace falta más eso. Hoy hay otra forma de éxito y me parece que eso ha cambiado un poco la forma en la cual los músicos y en realidad también el resto del arte se relaciona con la industria y demás. Yo, cuando hablan de industria musical, me acuerdo que hace un tiempo me invitaron a una jornada y yo dije que yo no creía en la industria musical tal cual existe hoy, digamos. No creo en ese conglomerado de empresas que la manejan 2 o 3 tipos y que en realidad cuando uno escucha las historias de músicos reconocidos y de músicos actuales te dan ganas de matarte, digamos, porque te cuentan historias tremendas. Vos decís, una banda que viene Sony, Warner y lo contrata, vos decís, bueno, la repegó y resulta que algunos la repegan, sí, algunos le respetan el contrato, sí, algunos logran un montón de cosas, pero hay 19 de 20 que no. Y eso ha cambiado. Los terminan explotando, o sea, los terminan consumiendo y prácticamente, o sea, se entran en depresión el músico porque le pasó a Hendrix, por ejemplo, digamos. O son agapornis. O se convertís en eso, ¿no? Justamente. Y hablando de esto también de los músicos, ha cambiado muchísimo porque prácticamente de este reconocimiento, si querremos decirlo, que le otorga Sadaic o el ente igualitario, el mismo ente, supongamos, en Estados Unidos, no vive mucho de eso el músico, no vive de las regalías, vive más que nada de los recitales en vivo. El otro día lo estábamos charlando, Pharrell Williams, por el tema Happy,
el tema más escuchado del 2014 y 2013. Un hitazo. Hitazo cobró un par de miles de dólares nada más no me recuerdo si de Sony, de Warner, por las regalías de ese tema. Y el tipo se hizo millonario en realidad por presentaciones, shows en vivo y otra cosa. Creo que vos haciendo referencia a lo que vos decías, bueno, pero ahí hay que ver, por ejemplo, eso está bueno, porque por eso yo hablaba con Beatriz de que una cosa es el derecho de autor, otro es el de copyright, porque capaz que él lo escribió y yo creo que después apareció en una película de Disney, la canción de hecho fue la banda de sonido de una película de Disney, más precisamente de... ¿Cómo se llama la que tiene los Minions? Pero, mi villano favorito, Dorsey. Sí. Quizás él le cede los derechos del copyright, se lo cede a Disney, y ahí sí Disney factura por la cantidad de veces que la pasan, más que Farrell. Digo, eso es lo que pasa hoy. Cuando vos cedes tus derechos, que muchas veces viene en el contrato viene ahí en letra chica o qué sé yo, y sí, vas a cobrar poco. En realidad, yo no me explico cómo es que Farrell cobra poco por los derechos por los derechos de esa canción, si por ejemplo durante el Mundial de Brasil sonó todos los días, claro. Casi las 24 horas. Por poner un ejemplo nomás, digo, capaz que él se dio algún tipo de derecho que hace que él cobre poco, pero hay una empresa que tiene el derecho de reproducción, el derecho editorial de esa canción, que es la que permite, por ejemplo, ponerla en una película de Disney, claro, y capaz que son los que están juntando realmente la torta. Porque hay una trampa ahí. A vos te dicen, claro, yo no es tengo que firmar un contrato. Yo tengo que firmar un contrato y te digo, yo te voy a hacer ganar dinero justamente por las regalías de la reproducción en una novela. Y vos decís, bueno, si la van a pasar todos los días, eso va a entrar a la planilla y después va a pasar y resulta que vos le estás cediendo los derechos de publicación de esa canción. Entonces ahí te quedás con un derecho menos, digamos, con una forma de recaudar menos. Claro. Está bien, quizás es mucho más difícil entrar a esa masividad, pero el tema es esto, de vuelta, el modelo de éxito. ¿Qué es lo que queremos? Pasar todo el tiempo, que nos pasen todo el tiempo en la música, en nuestra música, en una novela, en una película o en un programa de televisión, o efectivamente llegar al público con nuestra obra. Si no, pensemos en bandas que han tenido éxito de popularidad masiva, como por ejemplo la banda de Carlos Paz, AQM, que hizo la canción de la serie Resistiré. Sí. Y hizo tuvo un contrato con Telefe, 2 o 3 series más hizo la música, y hoy no sabemos qué son de esos pibes. Sí, es verdad. Vos sabés que pensaba en el caso, por ejemplo, de Radiohead, que me parece que también medio que rompió un poco, porque es una banda muy famosa, con mucho éxito, que quizás no tendría la necesidad de hacerlo. Uh-huh. O sea, la necesidad de decir, bueno, yo no voy a usar una discográfica y tampoco voy a dejar que una discográfica me use, subo mi disco, vos lo que quiera me lo pagás y está todo bien, digamos. ¿Cómo ves vos eso? Digamos, vino un poco a hacer masivo el paradigma, digamos, que se empiecen a dar cuenta que era posible una cuestión de esa manera. Sí, a mí me parece que lo de Radiohead lo que hizo posible fue esta posibilidad de comprar música por internet y que sean los músicos directamente los que lo vendan. Porque también es cierto que es muy fácil para Radiohead, que tiene millones de fans. Claro. Si vos vendés a 1 centavo el disco, a 1 centavo de dólar, que era lo que lo vendían, y vos tenías ya por lo menos asegurado $1.000.000, ¿entendés? Claro. Y es muy difícil eso. Después, el pibe que recién empieza con una banda es muy difícil. De hecho, fue una de las críticas que tuvo Radiohead. Uno de los que lo criticó fue el cantante de Nine Inch Nails, que le dijo, sí, loco, vos estás haciendo eso, primero que lo estás poniendo en MP3, que hay una calidad pedorra, digamos, en términos de sonido, y vos tenés un montón de fans, digamos, y el pibe que recién empieza, si quiere hacer eso, y sale perdiendo. Tal cual. Digo, a mí me parece que fue valioso, admiro pero me parece que lo que inició eso fue justamente que se empiece a discutir seriamente el tema. Me parece que lo que hizo Radiohead fue ponerlo como en un lugar, claro, ponerlo en un lugar central. Y también hizo que las grandes empresas empiecen a preguntar qué onda con esto. Porque no fue solamente eso. Un par de años antes Prince había sacado un disco y lo había sacado, la distribución fueron los diarios, no fueron las grandes disquerías. Un poco de meses más tarde de lo de Radiohead, Madonna, en vez de firmar el contrato de su imagen con una empresa como puede ser Sony y demás, la firmó con una empresa de merchandising directamente. Entonces ahí empezaron a hacerse un montón de preguntas, porque empezaban a aparecer nuevos actores en el juego. Empezaban a haber empresas que no tenían que ver con el mundo de la música que se metían, como la empresa de merchandising o como lo que es el canillita de Inglaterra que repartía el diario allí en Inglaterra, el disco de Prince, que por otro lado es lo que hace la mona siempre acá, sí, ¿no? Y entonces empezaban a aparecer otros actores. Lo que empezaban a tener problemas era con la hegemonía de los recursos.
Ya no dependía todo de ellos, ese es un problema. Y por eso la aparición de Internet y la posibilidad que tenemos todos de entrar en Internet es uno de los importantes canales de acceso que nosotros tenemos, digo, a los artistas, periodistas, a la hora de difundir nuestra obra, difundir lo que hacemos. Bien, Gonzalo, cambiando un poco de tema, pero siguiendo más o menos en la misma línea de lo que fue el foro de cultura digital, saliendo un poco de lo que tenía que ver con los músicos, lo que tenía que ver con otras cuestiones, digamos, ya más legales, porque se encontraban ahí, lo decíamos recién, el creador de Pirate Bay, que bueno, esto lo llevó a estar preso, y hoy en día escuchaba una entrevista con él donde él decía que él está viviendo en Suecia, pero no puede ir a los Estados Unidos, pero no puede salir. Sí. Bueno, estuvo también Julian Assange vía teleconferencia. Que está en Ecuador, que no puede salir tampoco. Claro, está en suelo soberano ecuatoriano, pero se encuentra en Inglaterra y sin custodia. Creo que le quitó Inglaterra la custodia a la embajada ecuatoriana. Entonces, como lo que dijo ahí Julián es que lo que sacaron son los policías que se visten de policía, le pusieron policías de civil. O sea, lo que cambiaron, como vigilarlo, él había generado un gasto casi de 21 millones de libras y que no se justificaba. En vez de sacar la guardia de policía vestido de policía, lo que hicieron fue poner un policía vestido de tipo común para que no se vea. O sea, oficialmente no tiene policía, digamos. Supuestamente no, pero él lo que dice es que sí tiene policía, que es un tipo que está vigilado, que no puede salir de la embajada de Ecuador ahí en Inglaterra. Bien. Sí, bueno. Me decís, perdón, porque desvié la pregunta. Sí. Explicame un poquito también el tema de qué es Pirate Bay, qué fue el tema de Wikileaks. Digamos, Pirate Bay es una plataforma para descargar infinidad de cantidad de cosas, digamos. Infinidad de contenidos de forma ilegal que tienen algunas cuestiones, algunas restricciones legales en la mayoría de los países, y que esto... lo que está bueno de eso, en el caso de Pirate Bay, es que en el caso de Pirate Bay lo que está bueno es que ellos no cobran. No cobran ni tienen publicidades. Entonces, está bien, ellos están haciendo, en realidad lo que están haciendo es, y que hay una discusión bastante fuerte, porque ellos están de alguna manera reproduciendo contenido, ¿no? Para que vos te lo copies o te lo bajes, pero ellos no están negociando con ese contenido, cosa que sí hacen otros portales. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, acá de estas charlas que voy me encuentro con gente de Taringa. Yo los detesto a Taringa. Porque bajo ese lema mentiroso de inteligencia colectiva, lo que hacen es, primero, que vos firmás un convenio de... Cuando vos te haces usuario de Taringa, yo fui uno de los primeros usuarios de Taringa, allá cuando Taringa, por ejemplo, te tenían que invitar para hacerte socio, para hacerte miembro de la comunidad. Bueno, a mí me invitaron y yo me hice miembro, no me acuerdo ni por qué me invitaron o qué, me hice miembro, y la cosa es que hoy cuando vos entras y te generas un usuario, te hacen firmar los famosos acuerdos de servicio y demás. Y vos lo que firmás en ese acuerdo de servicio es que los tipos te dicen que ellos ponen un lugar nomás. Ahora, el que infringís la ley, sos vos. Subiendo contenido, sos vos. Entonces hay una actitud bastante... cagona. Sí, por decirlo en términos de barrio, pero también bastante desleal, porque ellos hablan de la inteligencia colectiva, de la comunidad, de que todos somos iguales. Claro. Y es mentira. Está bien, uno por ahí muchas veces peca de ser naif en un montón de cosas, pero en realidad hay mucha gente que entiende que ahí, bueno, compartimos, entonces aparece uno de los dueños de Taringa y comenta, y en realidad hay un negocio, venden publicidad, cobran sus espacios publicitarios, y después, por otro lado, acuerdan con las entidades, por ejemplo, recaudadoras como SADAIC y qué sé yo, para que les bajen juicios que tienen anteriormente. No digo que esté mal, pero el tema es que en el medio de todo eso, por ejemplo, comienzan a ir a debates. Por ejemplo, acá hubo una interesante movida hace 2 años, que era un colectivo que viajó por toda Latinoamérica y bajó hasta acá, hasta Córdoba, en la charla en el Centro Cultural España-Córdoba, que venían con el tema del software libre. Entonces venían en un colectivo, creo que incluso esa vez vino Beatriz a dar una charla y demás. Viajaba por Córdoba, estuvo por Buenos Aires, creo Mendoza y Rosario, y después iba por Brasil. Entonces en cada lugar donde paraban instalaban software libre, era como una especie de flisol ambulante, digamos. Sí. Inclusive te enseñaban a cómo armar tu propia impresora en tu casa, ¿viste? Cosas así. Y los tipos formaban parte de eso. Claro, formaban parte de eso porque en ese momento tenían un juicio y lo que necesitaban era un colectivo que los resguarde. Y entonces era eso. Cuando ya eso no les sirvió más, lo que hicieron fue agarrar y acordar con SADAIC, con la Cámara del Libro.
hay un punto donde son empresarios. Y por otro lado está Pirate Bay, que es otra cosa. Hay un fundamento político. Claro. Ellos, en el caso de Toringa, buscaron una cuestión política donde resguardarse, donde ampararse cuando ya vino todo. Pero en realidad nació como una joda, después lo compraron otros pibes y se transformó en una empresa. Y ahí en Pirate Bay sí hay una concepción ideológica. Los creadores nacen de una raíz más política, más filosófica de lo que es lo que se conoce, lo que se mal conoce como piratería, que no es nada más y nada menos que copiar. Peter Sande, cuando va a dar la charla, comienza con ese video que nosotros lo hemos visto 1000 veces cuando alquilábamos una película o incluso cuando íbamos al cine, que es el video de un tipo que va a robar y dice, bueno, robarías esto, no robarías lo otro, copiar una película es delito, robar es delito, dice. Sí. Que primero aparecía Gatti Video y después te aparecía... Después te aparecía eso. El loguito, el holograma del pirata. Claro, sí. Robar es delito. Y y Peter decía, son tan idiotas los de la empresa, el mundo empresarial, que no buscaron el término robar en el diccionario. Cuando vos robás, privás algo de alguien. O sea, si yo te saco esto a vos no lo tenés más. Claro. En cambio, cuando copias, no. Cuando copias, está eso multiplicado. Claro. Entonces, no es lo mismo. ¿Entendés? No debe ser penado de la misma forma y no debe ser entendido de la misma forma. Es una cuestión filosófica, un argumento político de eso. Me parece que está bueno por ahí diferenciar, porque uno dice, bueno, hay un montón de sitios parecidos, a mí me pasó está Taringa, está Pirate Bay, no es lo mismo. No es lo mismo. Bien, son las 6 de la tarde, momento de cerrar. Para cerrar, me imagino que María Kodama no estaba en el Foro de Cultura Digital. Claramente que no. ¿Cómo irá la señora a ese lugar? Imposible. Aparte era la hora del té. Yo igual siempre cuestioné a esa señora porque me parece que está haciendo leña del árbol caído, ¿no? Yo creo que si Borges estaría todavía con vida y con ella, no llevaría toda esta política o esta política represiva contra los derechos de autor. Bueno, Borges en uno de sus cuentos, que ahora no me acuerdo el nombre, porque tenía un nombre rarísimo, sí. Oxlam, no sé cuánto, en uno de los libros, en uno de los cuentos de ficciones, él de alguna manera crea la Wikipedia, crea esta enciclopedia colectiva. Entonces, por lo menos si él se opusiera, uno tendría argumentos para decirle, maestro, no me joda. Claro. Acá tiene. Claro. Nadie resiste el archivo. Claro. 6 de la tarde, momento de una tanda. Acá enseguida volvemos.